Hola, soy Antonio. Bienvenido a este espacio de Álamos Online Learning. Soy tu facilitador de la clase de Historia de México 2 y te recuerdo que le des un like a tus derechos y te suscribas a la soberanía como un principio de nacionalidad. ¿Cómo festejas el Día de Independencia? Por ejemplo, ¿cómo reconoces hoy en día tus libertades? Quizá la conmemoración la celebramos con cenas de comida mexicana, como pambazos, pozole o sopes, o con aguas de frutas naturales como limón, horchata o jamaica. En otros lugares hay ferias y una amplia visión del grito de independencia desde los diferentes estados de la República. Pero, ¿qué relevancia tuvieron los sucesos internos y externos a la Nueva España? ¿Qué importancia tenían las diferencias políticas y territoriales entre Francia e Inglaterra? Imagina por un momento que México se viese involucrado entre un conflicto internacional y se amenazara su soberanía. Habría mucha preocupación, sin duda. Los intereses y ambiciones de Napoleón Bonaparte y el contrapeso de Inglaterra que practicaba en el esquema político de Europa provocó que Napoleón tomara prisionero al hijo del rey de España, Fernando VII, y obligara a renunciar a la corona a su padre, Carlos IV. España fue invadida por Francia para que los franceses tuvieran la oportunidad de llegar a Portugal e invadir inevitablemente Inglaterra, cosa que finalmente no consiguieron. ¿Y cuál fue el pensamiento que prevaleció aquí en nuestra tierra? Cuando las noticias sobre lo que aconteció en España llegaron a la Nueva España, se generó un estado de preocupación y miedo al futuro. La preocupación principal giraba en torno a la soberanía, que consiste en la autoridad suprema que corresponde a un Estado o identidad política. ¿Qué pasaría entonces con las posesiones de los españoles en América? ¿A quién deberían obedecer? Surgió entonces el pensamiento americano de los criollos y el radical de los españoles. Por un lado, los criollos, sin alcanzar el poder político, practicaban un alto sentido de pertenencia americana, y gracias a que muchos eran personajes educados y cultivados con el pensamiento liberal de la Revolución Francesa, anhelaban su deseo por gobernarse con una junta provisional desde la Nueva España, mientras españoles que radicaban aquí rechazaban obedecer a Francia y legitimizar a Carlos IV. ¿Qué sucedería si el gobernante de la Nueva España apoyase a los criollos? El virrey Iturrigaray buscó la posibilidad de autogobernar a la Nueva España, mientras la corona estuviese sin poder gobernarse, y por ello fue destituido. Y si en nuestro país cambiasen las leyes de forma radical y tu familia se viese afectada, ¿qué pensarías? Así sucedieron con las leyes de reforma. Leyes que afectaron directamente a la población entera. Llegó un ejército más poderoso, se cobraron más impuestos, empezaron a cansar a la población con tantas y tantas injusticias. Finalmente, lo que pasaría tendría que llegar a través de la gran represalia, también la gran lucha armada. Pero, ¿y has pensado también cuánta población había en ese momento? ¿Quién era el que tenía el control político? ¿Quién aspiraba al control político? ¿Qué sucedía con la desigualdad social? Sin duda era un verdadero problema. Los españoles, que eran la minoría, tenían el control político. Los criollos o los hijos de esos españoles que habían tenido el deseo americano de identificarse con estas tierras, aspiraban al control político. Mientras tanto, una gran cantidad de indígenas tenían una característica: la opresión. ¿Y las castas? Mulatos, salta para atrás, y una gran cantidad de personajes que vivían en estas calles y callejuelas de la Nueva España sufrirían el hambre y la pobreza. Todo estaba destinado. El mundo se acercaba a una nueva lucha armada. La independencia de México estaba lista para iniciar. Pero ¿y tú? ¿Qué piensas?